buenas noches. Bienvenidos al podcast de Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad. Como han visto, esta semana tuvimos una pequeña dislocación y los programas eh, van a tener que salir el miércoles y el viernes. Pero ya todo está arreglado y la semana que viene todo volvemos a la normalidad, martes y jueves a las 8 en YouTube y Rumble. Sin Libertad la Vida Nada Vale. Esta noche vamos a hablar de política y vamos a hablar específicamente de la guerra en Vietnam. Como yo les anuncié en la última, eh, yo el lunes pasado tuve, tuve una gran decepción por lo que pasó, todas las promesas y todos los anuncios del ultimátum, 48 horas. Y desde las 4:30 a las 5 ya empezaron los rumores de que iba a haber un arreglo, que iban a posponerlo todo. Y en fin, fue... eh, Yo les he dicho mucho a ustedes y por supuesto no voy yo a hacer lo que he criticado, obviamente. Yo les he dicho que sin tener información suficiente no se debe hacer juicio y yo no lo voy a hacer. Pero eso no quiere decir que voy a ocultar la enorme contrariedad, disgusto y decepción que sufrí. Pero hay que esperar, no nos queda más remedio. Nada más que voy a hacerle un par de anécdotas para empezar esto sobre la negociación con los comunistas. Los líderes islamistas fanáticos de Irán no son comunistas, son peor. Son peor porque los comunistas ya después de los años finales, especialmente la última etapa de Gorbachev y Ronald Reagan aquí de presidente, ya había muy pocos comunistas convencidos de ese sistema. Gorbachev siempre fue comunista, que nadie vaya a confundirse con eso. Siempre fue comunista. Y lo dijo bien claro. Lo que pasa es que Gorbachev pensaba que él iba a poder modificar el sistema y hacerlo más racional, más humano, etcétera, etcétera. Es imposible. El comunismo es antihumano y no se puede arreglar, no se puede reformar. Por supuesto, Gorbachev lo aprendió a duras penas. Pero yo quiero decirles esto como historiador profesional. En los últimos 50 años, desde que Franklin Roosevelt en el año 33 reconoció a la Unión Soviética por todos los demás presidentes que pasaron, pero sobre todo él, fue el peor de todo en esto, porque él tenía la obsesión él estaba convencido que si él hablaba con Stalin personalmente, se iba a convencer a Stalin y que iba a lograr que Stalin aceptara la, la visión de Estados Unidos sobre el final de la guerra, etcétera. Todo eso fue un desastre, por lo que pasó. Pronto vamos a hacer un programa sobre todo eso. Todos los demás, Truman. Bueno, no voy a enumerar a todos los presidentes, Truman, Eisenhower, Johnson. Eisenhower, los comunistas lo respetaban un poco como militar, como había sido el general que coordinó la Segunda Guerra Mundial y el triunfo, lo respetaban. Pero Eisenhower en realidad se reunió con Khrushchev una vez. Con Fidel Castro ni siquiera lo hizo. Lo detestaba tanto, a pesar de que es bien culpable que fue de que llegara al poder. Pero cuando Fidel Castro fue a Washington, no invitado por Estados Unidos oficialmente, lo invitó a la Sociedad Interamericana de Prensa. Quien se reunió con él fue el vicepresidente Richard Nixon. Pero eso es otra historia. Lo que empecé a decir, ni uno solo de los presidentes americanos. Todos pensaron que si hablaban con los líderes comunistas, con los líderes soviéticos en aquel entonces, que iban a poder convencerlo porque nunca, los presidentes americanos nunca entendieron los líderes comunistas. No entendieron. Cuando un comunista le dice a uno, te voy a matar, el comunista te va a matar si puede. No cabe duda alguna de eso.
Entonces, ¿cómo uno va a negociar con alguien que te está diciendo, te voy a matar? ¿Qué es lo que hay que negociar? O me matas o te mato. Entonces, yo quiero contarles una anécdota. Yo la he escrito varias veces, la he hablado en conferencias, pero en estos programas nunca lo he hecho. Esto es una anécdota real de mi propio padre, por una razón o la otra. Ranchuelo, el pueblo donde nosotros vivíamos y donde estaba la fábrica de Trinidad y Hermano, era uno de los tres grandes focos comunistas de Cuba. Mazadillo primero y ahí Ranchuelo en las villas. Eh, Nunca hubo ninguna explicación por, por esto, excepto que como la fábrica de Trinidad y Hermano era tan grande, y pues así lo era desde los años 30, cuando el Partido Comunista se organizó y cuando el sindicato de Trinidad y Hermano se organizó en los años 30, después de la Revolución de Machado, pues desde entonces, de entrada, el sindicato estuvo controlado por los líderes comunistas. Entonces mi abuelo Diego, que fundó la empresa con su hermano Ramón, eh, ya Ramón estaba muy enfermo, murió 2 años después. Mi abuelo murió, duró unos cuantos años más, murió en el año 46, pero ya él no quería lidiar con los comunistas en el sindicato. Él estaba acostumbrado, como fundaron la fábrica, a llevar el negocio muy paternalísticamente. Mi abuelo se sentaba en el salón de las maquinarias. Él no se pasaba el tiempo en la oficina ni nada de eso. Tenía un buró viejo y se sentaba en una esquina y entonces empezaba a leer un periódico. Pero al periódico le hacía un huequito y él no estaba leyendo el periódico. Él estaba mirando por el huequito quién estaba trabajando. Entonces, de buena primera se levantaba a agarrar el periódico y le metía un par de periódicos al obrero. Uf, eso era, por supuesto, intolerable para el sindicato. Y pues, mi abuelo simplemente se casó y se fue para Habana y dejó la industria en manos de varios administradores. Pero eso es otro cuento. Cuando mi padre tomó el control de la fábrica en el año 50, mi padre era más que tenía 27, a ver, 27 años. Él tenía mucha experiencia en la fábrica. Eh, él, él conocía todo el funcionamiento de la fábrica técnicamente. No tenía no tenía mucha preparación académica, pero sí tuvo una cosa muy que le sirvió todo el resto de su vida. Lo mandaron aquí a Estados Unidos cuando tenía 7 8 años a una academia militar y aprendió a hablar inglés perfectamente. Y mi padre hablaba inglés mucho mejor que ninguno de nosotros, sus hijos, a pesar de que además que se pasó 2 años aquí. Pero eso le sirvió para mantenerse al tanto de todo lo que estaba pasando en la industria y por eso fue un pionero en la industria sierra del Cuba. Pero bueno, esto no viene al caso. Cuando él empezó, cuando tomó en mano de la fábrica, la primera reunión que tuvieron con los comunistas, mi padre fue un hombre justo, siempre lo fue. Todo el mundo que lo conoció, eso fue lo que dijo. No así de mi abuelo, a mi abuelo lo que todo el mundo decía era que era un genio. Pero bueno, los comunistas llegaron y presentaron 10 demandas. Mi padre agarró la lista, la vio, dijo, esta sí, así, esta no, esta no. En fin, de las 10 demandas, rechazó 7, pero aceptó 3. ¿Qué pasó? Los comunistas se regocijaron porque dijeron, ya tenemos la mitad de la pelea ganada. Se pasaron entonces 2 horas más reunidos, pero que ya, como mi padre había aceptado 3 de las 10 de entrada, después aceptó 2 más y los comunistas ganaron la mitad. Por eso estaban contentos. Pero mi padre aprendió la lección muy bien. Y desde entonces, desde esa primera vez, cada vez que iban a una reunión, le presentaban la lista de demandas y las rechazaba todas. Y entonces había que empezar a negociar. Y eso es la negociación con los comunistas. El único que pudo, que logró algo con los líderes comunistas fue Reagan, pero por una razón muy sencilla. Reagan nunca se quiso reunir con los primeros 3, que los 3 murieron en el poder. Cuando llegó Gorbachev, que era un hombre joven, más joven, diferente,
Reagan dijo, bueno, está bien, con este quizás sí. Pero había un escollo insuperable. ¿Cuál era? Lo que se llamó la iniciativa estratégica del espacio, que los graciosos periodistas de la izquierda para burlarse de Reagan. Recuérdense que ellos consideraban que Reagan era un burro, un asno, un tipo que no tenía nada, que era un imbécil. Siempre le dio la vuelta a todo, que al revés de eso era un hombre muy inteligente e infinitamente más preparado que ellos. Pero eh, Reagan fue, cuando él se reunió con Gorbachev, por fin, ya Estados Unidos había logrado el tremendo, la tremenda reconstrucción de su aparato militar y de su economía. Hasta que Reagan no tuvo eso, ni perdió el tiempo. Pero entonces, ¿qué pasó? Reagan era un hombre convencido, odiaba las armas atómicas y, por supuesto, toda posibilidad de una guerra atómica, porque la doctrina que se usaban los acrónimos MAD, MAD, locura, que quería decir que los dos campos estaban tan armados hasta lo último que era una locura de uno atacar al otro porque se iban a destruir. Destrucción mutua garantizada, es lo que quería decir en inglés. Entonces, cuando se reunieron en Reykjavik, en Islandia, eh, el propósito principal de Gorbachev era que Reagan dejara a un lado la iniciativa estratégica del espacio. Todo el mundo aquí se burlaba, pero algo que se le ha olvidado a muchos aquí es que eso no lo inventó Reagan, ni siquiera lo inventaron algunos de sus asesores militares. No, 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 no. Eso fue Edward Teller, el inventor y el creador de la bomba de hidrógeno. Fue quien tuvo esa idea y fue quien se la sugirió a Reagan. Reagan cuando habló con Teller, Teller lo convenció en el sentido que era posible teóricamente. Pero ¿qué pasaba? Que los rusos soviéticos llevaban 10, 3, 4, 5 años trabajando en ese tipo de programa de lasers en el espacio. No habían logrado nada. Pero ellos sabían que había la posibilidad de que podía funcionar. Y ellos sabían que una vez que Estados Unidos se metió en forma y adoptó el concepto y empezaron a gastarse dinero, ellos sabían que no podían competir. Entonces, el mariscal Akromayev, que fue el asesor principal de Gorbachev, en esa reunión, cuando Gorbachev no pudo de ninguna manera conseguir que Reagan abandonara la iniciativa del espacio, a pesar de que le ofreció renunciar a todas las armas atómicas. Los dos bandos, destruir todas las armas atómicas. Reagan se ilusionó de pronto, y muchos grupos conservadores aquí en Estados Unidos se horrorizaron, incluyendo Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra. Pero Reagan de ninguna manera dejó atrás la iniciativa del espacio. Eso era la clave. Cuando Gorbachev lo pudo hacer, a Kromayev, el mariscal, le dijo, se acabó. Nosotros no podemos competir con Estados Unidos y ellos van a lograr esto y van a acabar con nosotros. Y entonces la próxima reunión ya por fin llegaron a un acuerdo. Pero con esta gente de Irán no se puede llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque son fanáticos religiosos y ellos lo que quieren es destruir el mundo, empezando por Israel, y todos van al paraíso. Así que eso es lo que ellos quieren, el fin del mundo. Entonces, ¿cómo uno va a negociar nada con esa gente? Ok, hay varias teorías. Yo nada más que voy a mencionar unas cuantas. Yo no necesariamente acepto ninguna de ellas, porque a mí esto verdaderamente que el lunes me tiene completamente enfermo. Lo único que yo le puedo decir dos cosas de entrada. El presidente Reagan, dentro de sus exabruptos, exageraciones, hipérbolas, lo mismo de
de eso que iba a pasar el lunes, y vamos a destruir a la civilización islámica, perdón, de Irán. Eso es una cretinada, eso es lo que él hace. Ahora bien, ese tipo de cosas, él lo hace, lo usa como arma psicológica para las negociaciones que él conduce. Desde que empezó a hacerlo en el plano de negocios en New York hace 30 años, y pues ha tenido éxito en sus negociaciones hasta ahora con líderes extranjeros. Así que yo no sé qué va a pasar. Quedan 12 días. Vamos a ver lo que pasa en 12 días. Eh, Irán empezó a violar la tregua desde la primera noche. Empezaron a mandar cohetes para contra Tel Aviv. Han seguido mandando algunos cohetes contra el estrecho de Hormuz. Eso fue la pieza clave. Abrir el estrecho de Hormuz. Si no abren el estrecho de Hormuz, ¿qué se ha logrado aquí? Ahora, hay algunos analistas militares que piensan que Estados Unidos en realidad necesitaba esta tregua para reponer todas las armas y las municiones que han gastado, y simplemente para darle descanso a sus pilotos. Eso puede ser. Yo no lo sé, ninguno lo sabe. No nos queda más que esperar. Eh, Se van a reunir en Islamabad, en Pakistán, el sábado. Los enviados a Estados Unidos a mí no me impresionan en lo más mínimo. Steve Witkoff, que en resumidas cuentas hizo un buen papel, el yerno del presidente, que tengo bastante buena opinión de él. Es más, a mí me parece que él es mejor que Witkoff como negociador. Y el vicepresidente Vance, que a mí no me gusta, simplemente no me gusta. Un hombre que nunca lo ha renunciado, un hombre que fue discípulo, que en lo que a mí se refiere todavía sigue siendo un muy buen amigo, el farsante de Tucker Carlson. Yo no, no tengo un ápice de respeto por él. Vance es un gran, eh, como haciendo campaña política, es muy, muy bueno. Yo no sé tan bueno como será de vicepresidente. Y como futuro presidente, a mí personalmente no me gusta. Tanto Marco Rubio como el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, son los candidatos que yo preferiría, pero falta tanto tiempo para eso. Entonces, más que voy a hacer de una última anécdota que me lo leí hoy en un artículo del New York Post. Esto yo no lo sabía. No mucha gente lo sabe, aparentemente. En el año 31, antes de Hitler llegar al poder en Alemania, salió un libro que se titulaba 100 expertos niegan la teoría de relatividad de Einstein. ¿Ok? Cuando a Einstein le preguntaron sobre el libro, Einstein contestó, ¿por qué 100? Con uno solo que esté correcto y que pruebe que yo estoy equivocado. Es suficiente, no se necesitan 100. El punto de ese artículo era que, como muy bien sabemos, más que nada estos 15 meses primero de Reagan, perdón, de Trump, pero ya pasó en el primer periodo igual. Los expertos, todos los expertos económicos, pues se tiraron cubos de ellos. Ustedes saben que en la cabeza, cuando todos predijeron que por las tarifas iba a haber una recesión tremenda, iba a ser un desastre, pues, todos se equivocaron. Y todo lo contrario, es más, la economía de Estados Unidos contra viento y marea sigue maravillosamente bien, a pesar de que, pues, primero hubo la situación con las tarifas hasta que se estabilizó, y ahora con el alza del petróleo por la guerra de Irán. O sea que la economía no ha podido empezar a despegar, que es lo que muchos pensamos que va a ser este año, sobre todo por el efecto de la ley de, de, de impuestos que se usó el año pasado, que ya está empezando a surtir efecto. Así que, pues por ahí todo bien. En lo que se refiere a lo militar, Irán ha sido total y completamente devastado. Yo le voy a recordar algo que yo lo he dicho en este programa, lo he escrito por 20 años y lo vuelvo a repetir ahora para que estemos bien claros. Yo no creo a ningún gobierno.
de Estados Unidos. A ninguno. Ni creía al de Reagan, ni creo a este. Todo lo que dicen los oficiales del gobierno, para mí, de entrada, los rechazo como si fuera mentira. ¿Ok? Mienten a propósito, encubren, tergiversan, en fin. Así que no hay manera, no hay manera. Uno tiene que con pinzas casi que ir buscando poco a poco, por aquí, por allá. La experiencia de 50 años de historiador y de analista político pues, sirve mucho, pero una vez más, eso no quiere decir que de ninguna manera yo me crea lo que dicen ellos, lo que dicen los propagandistas, porque lo que quieren es impulsar el punto de vista de ellos y a mí no. Una cosa dramáticamente diferente que hizo Reagan en sus negociaciones con Gorbachev después que aceptaron que no iba a cambiar la iniciativa del espacio, que tuvieron que conceder y que de hecho se redujeron una categoría entera de armas nucleares de medio alcance, es que hubo por primera vez desde que los comunistas tomaron el poder en la Rusia, en la Unión Soviética, hubo verificación. Reagan tenía su dichito de confía, pero verifica. Se lo decía Gorbachev en ruso, era lo único que sabía decir en ruso, y a Gorbachev le molestaba bastante. Pero hasta que no permitieron que se verificara lo que estaban haciendo, la reducción de las armas en la Unión Soviética. No pudo haber ningún acuerdo. Si alguien aquí piensa que las bestias religiosas fanáticas estas en Irán le van a permitir a inspectores americanos que se metan en las cuevas que tienen abajo de las montañas donde tienen escondido el uranio. Si alguien piensa que eso va a suceder, bueno, si ustedes quieren el dicho que es inglés, que yo tengo el puente de Brooklyn para vendérselo, o si quieren le puedo vender el puente de Flyer arriba del río de Piano. Eso, no, en mi opinión, no va a suceder. Es más, en mi opinión, no va a suceder nada. Eso va a ser un fracaso total, un fiasco. Ahí no va a haber ningún acuerdo, porque con Irán no puede haber ningún acuerdo con toda la destrucción que se ha sembrado. Con todo siguen, lograron cerrar el estrecho de Hormuz, por lo menos en el sentido que le metieron el miedo a sobre todo a los europeos, que son seres completamente pusilánimes, que es una cosa despreciable lo que se ha convertido Europa, sobre todo con la organización de la OTAN, eh, que continuamente lo sigue amenazando por Estados Unidos la va a dejar. El OTAN no sirve para nada ya hoy en día. Esa organización se creó en el año 47 para contrarrestar la amenaza soviética a Europa. Eso no tiene razón de ser. Igual que la ley de ajuste cubano tampoco tiene razón de ser hace 30 años, pero la mantienen en la inercia, la burocracia. Así que eh, esto es un compás de espera. Como siempre tenemos que vivir esperando, esperando, esperando. Me vuelvo a repetir una vez más que hasta que la situación de Irán no se resuelva, en Cuba no va a pasar absolutamente nada. Ninguno sabemos lo que va a pasar, y yo tampoco, pero yo estoy completamente convencido que para el verano va a haber un cambio de régimen, se va a desaparecer de una manera o de la otra, pero hasta que la situación de Irán no se resuelva de una manera o de la otra, en Cuba no va a pasar nada. Y no voy a mencionar a Venezuela, porque en Venezuela, con todo lo que yo supongo que si yo fuera venezolano, quizás no estuviera muy satisfecho con lo que ha pasado, pero aparentemente la mayoría de la gente que vive allá no están muy insatisfechos porque hay orden, hay un poco más de comida aparentemente. Se acabaron los abusos y las golpizas y los encarcelamientos, han dejado salir algunos, en fin. Así que Venezuela, en mi opinión, sigue marchando poco a poco, como ellos han querido. Tienen un régimen ahí y el propósito sigue siendo, eso no ha cambiado en ningún momento, el propósito sigue siendo hacer elecciones lo antes posible y esas elecciones Estados Unidos tendrá que garantizarlas de una manera o de la otra, porque si María Conchita Machado, si María Corina Machado va
a Venezuela ahora mismo la van a matar. Por eso es que no hay. Entonces, ahí hay que asegurarle su vida y su libertad y su movimiento para que pues, pueda hacer campaña y gane la presidencia y que se le entregue, por supuesto. Todo eso lo va a garantizar Estados Unidos. Cuando yo no lo sé, pero no se va a demorar mucho. Lo dirán, repito, son 12 días más lo que falta. Pero eso es lo que va a pasar. El analista favorito mío, y que en mi opinión es el mejor analista militar que hay, que es el general retirado Jack King, que trabaja con Fox News, él sigue convencido. Él está muy molesto también con lo que pasó, porque él no consideraba que se debía haber hecho dar esa tregua, él consideraba que se debía haber mantenido la presión. Y por cierto, Israel a regañadientes aceptó la tregua. No está haciendo nada en Irán, pero ese día, el lunes pasado, cuando estaban los rumores a las 4:30, 5 de la tarde, ¿saben lo que estaba haciendo la Fuerza Aérea de Israel? Siguen destruyendo. Y ese día, lunes, destruyeron muchos puentes. Estados Unidos ese día no hizo mucho. Y, y Israel sigue atacando el sur del Líbano, que ha resucitado de cierta manera la organización patrocinada y financiada por Irán, Hezbollah, y sigue los bombardeos en Líbano. Eso no ha parado. Es más, Irán está usando eso de excusa para decir que Israel violó el acuerdo de la tregua. Israel no violó nada. Y el Líbano no se incluyó en la tregua. Hay algunos también que piensan, yo me voy a incluir en esto. Los pakistaníes no son neutrales en este asunto. Los pakistaníes han favorecido primero al talibán en Afganistán por muchos años y, y a Irán también por muchos años. Claro, ellos son los interlocutores y en realidad ellos no tienen mucho que ver. Eso lo van a negociar una vez más directamente. Pero de todas maneras, no piensen que son neutrales. No es que van a ir a Suiza. Así que para bien o para mal, eso no es buena señal que se haya hecho en Pakistán. Eh, Deben considerar algo también. Estados Unidos, en resumidas cuentas, con el control que tiene sobre el petróleo de Venezuela y el control que ya tiene de hecho sobre por lo menos una buena parte del petróleo de Irán. Estados Unidos tiene una posición increíblemente fuerte eh, con el resto del mundo, muy especialmente con China. China necesita el petróleo de Irán desesperadamente, que compran el 90%. Y el estrecho de Hormuz está cerrado, aunque ellos han dejado pasar a varios cargueros por rumbo a China. Nadie sabe lo que va a pasar ahí. Yo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, es lo que amenazaron con hacer el lunes. No iban a destruir ninguna civilización de Irán. Lo que iban era a destruir las plantas eléctricas y las refinerías. Eso yo lo propuse por primera vez hace más de 10 años y lo he seguido diciendo. Y ahora, ya que destruyeron por lo menos una buena parte del aparato defensivo militar en la isla de Kart, que es la terminal que usa Irán para exportar todo el petróleo. Ellos pueden simplemente desembarcar un regimiento de marines y tomar posesión de la isla de Kart. Esa es una opción. Me parece que es la preferida por mí también. Eso no quiere decir que va a haber miles de muertos americanos, de mucho menos. Ahí no va a haber, quizás haya 2 o 3 muertos, pero ellos pueden tomar posesión de la isla sin muchos problemas. Y la otra alternativa es destruir todas las instalaciones de la exportación de petróleo. Eso implica la destrucción del futuro de Irán. Pero bueno, con esto hay que acabar. Con el cáncer, al cáncer no se le da tregua. Cuando uno tiene cáncer, pues o le dan quimioterapia, o le dan radiación, medicina, o lo operan. Pero el cáncer hay que quitarlo, hay que acabarlo, porque si no, el cáncer lo mata a uno. Y esto es lo mismo. Irán es un cáncer
con Irán no hay acuerdo posible. ¿Cómo van a verificar nada? O sea, vamos a suponer que de aquí a 12 días acuerden que sí que van a abrir el estrecho de Hormuz. Bueno, eso sí es fácil, pues simplemente los barcos van a empezar a pasar, veremos, pero a mí no me parece que ya en este momento eso es remotamente suficiente para Estados Unidos. No es que ahora no es cuestión nada más de abrir el estrecho de Hormuz. Así que lamentablemente seguimos esperando, esperando, esperando. Un amigo mío recordaba la canción de Sarita Montiel de los años 50, como fumando espero. Desafortunadamente tenemos que seguir esperando. Vamos a terminar con esto. Mientras seguimos esperando, el martes volvemos a historia, la primera administración de George Washington, el final de la Constitución, acabar con eso. Y volvemos a empezar, como les dije al principio, martes y jueves. Recuerden, por favor, pido que les sigan eh, corriendo la voz del programa. Aparentemente, pues hay mucha gente, quizás no haya tanta gente como yo quisiera que hubiera tanta audiencia, pero hay unos pocos que yo siempre pensé que los amigos míos por lo menos lo iban a ver y yo sé que varios de ellos lo ven. A las 8 de la noche, los martes y los jueves, YouTube y Rumble, y el email, sin libertad la vida nada vale, a gmail.com. Una vez más, cualquier comentario, sugerencia, pregunta, me dan el mensaje y con mucho gusto yo los leo todos y los contesto todos. A mí me parece que para la semana que viene ya ustedes van a notar todavía más diferencias en estas transmisiones, porque vamos a tener un background diferente, o sea, lo vamos a hacer en otro estudio y ustedes van a ver la diferencia en la calidad. A mí me parece que ya aquí se está viendo la diferencia definitivamente en la calidad, en lo que se refiere a la grabación y al sonido, etc. Así que con esto me despido de ustedes con la esperanza de que el martes tengamos mejores noticias de todo y seguimos en los programas normales martes y jueves. Así que muy buenas noches.